Bueno, quiero arrancar la segunda temporada con un dato que me incomoda. En 2020, en una de las universidades agrícolas más prestigiosas del mundo, quizás hayan escuchado hablar, que es Wageningen en Holanda, hicieron un experimento. En ese experimento ponen a competir durante 6 meses a 5 algoritmos de inteligencia artificial contra un equipo humano que tenía un montón de años de experiencia cultivando, en este caso, tomates cherry en invernaderos idénticos. Eran invernáculos que tenían condiciones controladas, que eran todos iguales. El resultado después de esos 6 meses es que los 5 algoritmos le ganaron al ser humano, todos, a diferencia de lo que había ocurrido en 2018, que después les voy a contar. Y el mejor algoritmo, la mejor IA, logró más del doble de ganancia neta que los expertos humanos, que era algo así como 6,9 euros por metro cuadrado contra 3,1 euros por metro cuadrado. Esto no es ciencia ficción, esto está publicado en la revista Sensors, es un paper de noviembre del 2020 y lo pueden googlear. Más del doble de ganancia neta, además de un uso más eficiente de los recursos. No el 10%, no el 20%, no el 15%. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, en el campo, somos la excepción? Con esto arrancamos. Bienvenidos a Nos Fuimos al Pasto. Somos Nico, Martín, Gonza y José, 4 profesionales de agro repartidos, en este caso, por Australia, Italia, España y Argentina. Después vamos a ir contando dónde está cada uno. Y después de más de 40 episodios y casi 20.000 descargas, decidimos, y a su vez por los comentarios, los buenos comentarios, que era momento de subir la apuesta y empezar con esta temporada 2. En esta temporada vamos a seguir hablando de lo que sabemos, vamos a hablar de tambos, de pasturas, de sistemas productivos, de experiencias de vida, pero también nos vamos a meter en algunos temas donde el agro también se cruza con cosas más grandes. Esto que vamos a hablar hoy, la inteligencia artificial, los mercados globales de carbono, la concentración de la tierra, el futuro del trabajo profesional. Las mismas charlas relajadas, vamos a mantener el mismo formato, el mismo mate de fondo, las mismas opiniones encontradas, pero con preguntas seguramente más filosas. Así que sin más preámbulo, arrancamos. Bueno, acá estamos, bienvenidos a todos. Hola Nico, hola Tincho. Estamos, bueno, en este caso, hola Nico, hola Gonza, hola Tincho no está, cualquiera, no importa, después lo Ya editamos está, eso. ya Lo está, saludamos ya igual a está. Tincho Ah, a la Ah, distancia, pensé que, que siempre está está. en Brasil tomando una te juro que caipirinha. pensé que había entrado Tincho, hermoso. Bueno, estos son los vaivenes que tenemos con las grabaciones online. Em, bueno, un poco la idea de hoy, primero agradecer a todos, la verdad que el feedback que hemos tenido antes, un poquito en off, compartíamos esto con el resto de los chicos, em, nos sorprendió para bien, tuvimos muchos contactos que han venido por ahí de gente que conocemos, de gente que no conocemos, y siempre con muy buena onda, un feedback muy bueno respecto de lo que fue la primera temporada, podríamos llamarlo, de Nos Fuimos al Pasto. Y bueno, esto arrancó de vuelta, como siempre decimos, como una especie de prueba, como una especie de una forma divertida de comunicar. A todos nos gusta mucho comunicar, nos divierte esto que hacemos. em, y sentíamos la necesidad de, bueno, de pasar a esta segunda temporada y de poner nuevamente energía en tratar de, bueno, sacar estos capítulos y algunas ideas que venimos masticando el último tiempo. Em, y hoy, bueno, nos tocó, nos pusimos a hablar, esto lo habíamos hablado en algún momento con Gonza, en alguna charla por ahí uno a uno, que era la inteligencia artificial, ¿no? Y veníamos charlando mucho y cada vez se está poniendo, diría yo, el tema más picante, más complejo, em, más divertido, pero también más preocupante en algunas instancias. Y quería arrancar un poco con esto que decía al principio, este experimento que se hace en Wageningen, es un grupo, en realidad van a lanzar ahora creo que la cuarta o la quinta edición, ya hay 3 papers publicados en esto, pero si quieren nos metemos un poquito en algunos datos finos, para poder entender qué hicieron esta gente, porque a mí lo que me voló la cabeza es pensar. Viste, uno da clases y tratás de estar y de explicarles a los chicos qué herramientas son útiles y un poco discernir, pero cada vez me resulta más confuso saber realmente cuáles son las habilidades que les van a servir en este mundo futuro y cuáles habilidades van a ser rápidamente reemplazadas por la IA. Y hago un paréntesis, pero el otro día leía
que a diferencia de lo que uno piensa, uno por ahí piensa que la IA va a ir reemplazando trabajos, que es muy cierto, pero tenemos esta idea de, bueno, va a reemplazar trabajos básicos. Y todo lo contrario. Leyendo un poco, algunos especialistas que trabajan en esto dicen, los trabajos que van a ser reemplazados son justamente trabajos más gerenciales, trabajos más de jerarquía, el trabajo de campo, el trabajo más de la diaria del peón, es más difícil de reemplazar. Y eso me generó todavía más preocupación, porque digo, estamos tratando de formar de alguna manera especialistas, gente que pueda tomar decisiones, gente que esté en cargos gerenciales, y de golpe te están diciendo que esos son los puestos o las posiciones más difíciles, más fáciles de reemplazar, ¿no? Dale, Gonza, Che, mete José. un bocadillo. No, bueno, vos sabés que me quedé pensando primero que en la recepción que tuvo el podcast, en todos los eventos, digo, los episodios que hicimos, y lo asocio a lo que estamos hablando ahora de esta problemática, y justamente este tipo de cosas son las que la IA va a tardar en lograr. O sea, la IA hoy no puede hacer esta charla porque es muy humana, y eso tiene un atractivo. Y por otra parte, coincido con esto que estás diciendo de los trabajos gerenciales. Yo la otra vez leí un par de libros de Gladwell que lo recomiendo porque es un genio, un canadiense jamaiquino, que escribió uno de sus libros, tienen que ver con las decisiones gerenciales y los sesgos. Y él ya Mm, hace bastante, hace varios años, él comparó las decisiones de los jueces, esos jueces que deciden si hay multas o no, que se llama juez de sí, paz, sí, en un estado de California, en un pueblo de California, hicieron un ensayo para una universidad y sistemáticamente, y después lo replicaron, y sistemáticamente el algoritmo le gana a los jueces. Y eso me mató, porque ¿qué pasa? Un algoritmo, una IA, no tiene sesgos, no tiene hambre, no tiene mal humor, No recibe nada. coimas. no recibe coimas, no le importa Exacto. nada, ¿entendés? O sea que eso coincide con lo que vos decís, José, o sea, las decisiones son más fáciles de suplantar con la IA. Lo que la IA va a tardar en suplantar es esto, el trato animal, el trato personal, o sea que me parece Sí, muy sí, bueno. está buenísimo, digo, el aporte, creo que va un poco por ahí. ¿Hasta dónde vamos a meternos un poquito en esto, incluso en el concepto de interpolar versus extrapolar? Digamos, la IA tiene muchas capacidades de resolver cosas que le son familiares, pero tiene mucha dificultad para resolver cosas que no le son familiares, o sea, nuevas situaciones. Y esto quizás cambie, ¿no? Esto, de hecho, está cambiando, pero en el corto plazo, en el mediano, todavía hay muchas habilidades humanas que no se pueden reemplazar o que no han podido reemplazar. Pero Mm. em, no sé a dónde llega, ¿no? Hay que Yo, ver. no- yo justo me quedé con eso que dijiste, José. Bueno, antes que nada, aprovecho para saludar a toda la gente. Un gusto estar acá nuevamente. Como decían ustedes, arrancamos esta nueva temporada y a mí me hace muy feliz realmente este espacio de poder charlar y compartir y que nos escuchen del otro lado, así sea una, cinco personas o en algún momento ojalá 100.000. La verdad que me pone muy feliz porque aparte la calidad de conocimiento que tenemos acá con ustedes dos y de experiencia, se podría decir, con experiencia en Nueva Zelanda, en Australia, con Tincho y todo demás, es realmente fantástico para todos los amantes de las vacas y todos los amantes del campo y de los viajes. Yo creo que mucha gente nos escribió pidiéndonos que venga esta segunda temporada, así que estoy muy feliz de que estén acá y que lo podamos llevar adelante, ¿no? Pero te quería decir, me quedé con eso de que dijiste qué tiempos para ser docente, ¿no? Porque realmente no sabés si hoy lo que le quieras enseñar. Yo me acuerdo con nosotros, nuestros profes en la facultad, ¿te acordás que yo creo que ustedes vivieron lo mismo que yo, que caían con las filminas? ¿Te acordás que la ponían en el proyector? Y las Sí, filminas que tenían 30 40 años y seguían dando las mismas Eh, clases Era y, lo mismo. y todavía era, era viable, ¿viste? Todavía era conocimiento válido. Hoy realmente creo que es la primera vez en la historia que los docentes están en un punto en el cual, ¿para dónde va? Porque también eh, dejando, o sea, enseñando cosas que van a ser defectuosas, o no sé si la palabra defectuosas, pero Sí, obsoletas, obsoletas rápidamente. de acá a 2, 3 años,
viste, decir, che, cómo hago para que esta gente, para que estos chicos que están arrancando su etapa profesional puedan realmente aprovechar lo que hoy tengo para dar, decirles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, algo que yo voy aprendiendo un poco y que voy sacando conclusiones de la inteligencia artificial es que no es tanto el saber usar las distintas herramientas, sino el posicionarse, decir, che, ¿cómo hago para que la inteligencia artificial haga o llevar adelante la idea que tengo a través de la Sí, inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ser muy creativos y vamos a tener que entender, che, en mi rubro, en lo que yo hago, que más allá que algo bien específico, no sé, yo traigo gente que a trabajar desde Argentina, Colombia, Uruguay a Nueva Zelanda y los ayudo con sus visas. Bueno, en ese proceso, ¿cómo uso la inteligencia artificial a mi favor para ser uno de los pioneros en el mercado haciendo esto y eficientizando lo que yo hago? Y yo creo que en cada rubro específico dentro del mundo de la agro y todo va a tener que ser así. Entonces, estos chicos que están por ahí por salir tienen esa oportunidad de decir, che, yo quiero ser jefe, quiero ser el innovador y no tanto el decir, bueno, hago esto para conseguir un laburito, ¿no? No sé qué sí, piensas. sí, sí, coincido, Nico. Lo que sí me parece, yo vengo charlando mucho, bueno, creo que nosotros somos bastante contemporáneos en nuestra generación. Digo, nosotros tenemos ese mix analógico digital. Sí, O sea, como decís vos, ¿no? Veníamos de esas filminas escritas a mano, dibujadas, proyectadas, del libro, del papel, del Nokia mil de la cien biblioteca. Claro, del Nokia No, 1100, tal cual, digo, de que lo más novedoso que tenía un celular era una linterna. eh, y todo ese proceso, desde el punto de vista del desarrollo psíquico, desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia, fue positivo, porque nos permitió construir sobre bases sólidas. Y con esto voy a otro dato que a mí me generó de vuelta, ¿no? Un poco de preocupación, que toda la información, ¿no? que circula respecto de estos test de inteligencia, los test estandarizados de inteligencia, que podríamos discutir también, podríamos traer a algún especialista a hablar de que quizás los test de inteligencia hoy, que tienen más de 50, 60 años, algunos de ellos, quizás estén obsoletos también y haya que cambiar la forma en que evaluamos la inteligencia, pero los test de inteligencia tradicionales están mostrando que posiblemente estas generaciones que son nativos digitales, o lo que yo digo, peor aún, nativos de la IA, su coeficiente intelectual es menor que la generación anterior. Y eso es lo que a mí me preocupa, que de fondo estamos perdiendo algunas habilidades básicas, em, como son la escritura, como son el habla, como son la lectura. La otra vez leía, no sé si lo mencioné en algún momento, pero digo, decían que la lectura es la meta habilidad que habilita todas las demás. Y ahí mm, me voló la cabeza porque digo, es tal cual, una mm, persona que deja de leer, una persona que deja digamos, hasta diría de tener curiosidad, ¿no? A mí eh, siempre la curiosidad, por curiosidad misma, ¿no? La curiosidad científica, el hecho de darte vuelta y agarrar un libro, el hecho de buscar un libro, mm, aunque lo leas en un Kindle, yo leo mucho en el Kindle, o un ebook, ¿no? Pero mm. si eso se pierde, con mucha facilidad, la próxima generación va a poder ser manipulada a partir del algoritmo. O sea, es como que no Pero hay que es olvidarnos que tal que cual, o sea, estamos yendo al ser humano cada vez más estandarizado, José. O sea, sí, cada vez el ser humano es más estándar. Y para mí, lo que me suena a eso es que aquellos que sean distintos, ¿viste ese grupito en la escuela, ese grupito que se sentaba al fondo, que no prestaba atención, que no le importaba nada? Esos tipos van a terminar siendo capaz los más innovadores porque son los más distintos, los que menos se atan a un sí, sistema o lo que les digan que tienen que hacer. Capaz el nerd, ¿te acordás que estaba, que qué sé yo? sí, sí. También capaz que va a ser el que se logre diferenciar entre tanta Mm. estandarización y entre tanta cosa igual para todos. O sea, de hecho lo escuchaba Elon Musk el otro día un video que me salió en Twitter para ustedes. ¿Vos sos tuitero o no? Yo era, pero no, Yo no, sé soy que más José de, yo José es muy soy, tutero. en redes sociales soy muy Twitter, Sí, me encanta la pelea, me encanta igual que sí, sí. José. Y yo El barro. veía un video ahí en Twitter que Elon Musk decía, aquellos que están pensando hoy en ahorrar para cuando sean viejos, para cuando tengan la jubilación, me dice, están perdiendo el tiempo porque no va a ser obsoleto, no va a haber un estado de bienestar, él dice,
que no va a Sí, hacer falta que ahorre para cuando seas viejo, o sea, no hace falta que tengas una pensión, no va a hacer falta, o sea, entonces, si bien en Sí, cierta forma creo que con algunos de esos conceptos coincido, por otro lado, pienso que algo van a querer del ser humano que si no lo cumplís, no lo vas o sea, como que si te quedas afuera, sí, ¿viste? hace un tiempo que se habla del concepto de renta universal y un concepto que está cada vez más afianzado en este mundo medio distópico. Por eso para mí es un mundo distópico, yo no veo nada de bueno en eso. Acá soy bastante tajante. Vieron que por ahí hasta te pueden tildar de viejo, ¿no? Porque uno dice em, como lo viejo funciona, Juan. Bueno, a mí hay muchas cosas que creo que lo viejo funcionaba bien y estamos rompiendo algunas cosas que van a la esencia del ser humano. Sí, sí, Y sin duda. ahora en algunas cosas voy a meterme en eso, pero digo, hay cuestiones de lo humano que está la IA empezando a meterse en cuestiones que hacen a la esencia del ser humano. Mucha gente que se refugia en la IA para hablar, ¿sí? La otra vez veía una startup argentina con una buena idea, porque no me parece una mala idea, pero inventaron un aparatito que es como el Alexa, pero para los viejos. Entonces la gente mayor, uno tiene una Alexa, un dispositivo que le habla a esa gente mayor y uno puede comunicarse estando a la distancia. Yo como hijo tengo a mi papá en la casa o lo que sea y me comunico y voy revisando qué es lo que hizo en el día, qué no hizo, le mando un recordatorio, Sí, pero perdemos el contacto, digo, perdemos lo humano, perdemos el vínculo. tal cual. Em, entonces digo, hay cosas que a mí me generan preocupación y lo más grave es que esta generación que está hoy usando ChatGPT, que está usando Gemini, Cloud, que son, coincido, Nico, herramientas súper potentes para poder, no podés no usarlas. Este es un mensaje para mí es Sí. clave, que es, no se puede no usarlas. No podemos La decir, bueno, criticamos, me pero voy a la usamos todos los días, en nuestro es que todo día a tal día. cual, pero ¿por qué? Porque digo, tenemos un contexto de base y una formación que nos permite discernir, que nos permite separar la paja del trigo, decir, mira, esto que está acá es una estupidez, esto no es real, o esto me hace ruido, vamos a chequearlo, vamos a las fuentes. Hay una enorme cantidad de gente que hoy la está usando sin hacer ese proceso de veto, de decir, bueno, vamos a vetar todo esto que está diciendo, vamos a revisarlo. Sí, Y ahí viene un problema serio, porque todas las IA, si usamos DeepSeek, estamos regidos por el mensaje hegemónico de China. Si usamos ChatGPT, estamos detrás, está Sam Altman y estamos viendo un direccionamiento, digamos, hacia intereses geopolíticos de Estados Unidos. Si usamos Cloud, nos metemos más en un terreno europeo, pero y y Gemini medio después parecido. ¿sabés qué me molesta mucho, José? El optimismo casi estúpido que tienen o sea, como que todo va a estar bien, ¿viste? Y todo va a estar bien. Y Sí. yo me acuerdo con mi vieja que estuvo con la enfermedad ahora, y uno le preguntaba a ChatGPT, che, ¿y qué va a pasar con esto? No, con esto no te preocupes, que todavía que está esto. Y se murió, ¿viste? Mi mamá se murió. Entonces, Sí, es sí. como que decís, tanto optimismo que me diste, o sea, como que todo va a estar bien, que todo sí. Y no, el Bueno, mundo no es así, el mundo es un poco no. más complicado que cómo te lo plantea la inteligencia artificial, ¿no? Y está pensado, Nico, eso que decís, esto es una manera en la que están estructurados estos modelos de lenguaje, están estructurados para siempre darte una respuesta, aunque no Sí, tengan la respuesta. La otra vez leía, digo, por eso coincido ahí como un falso optimismo en algunas cosas, pero la otra vez leía que en realidad si uno mira estos modelos más avanzados, los últimos, el GPT creo que es el 5.4, bueno, el Cloud tiene ya el Opus 4.7, el Mitos que está dando vuelta, hay como un modelo de cloud que esto es también autobombo de la propia empresa, lo hacen a propósito, los tipos dicen, no, tenemos un algoritmo que es peligroso lanzarlo al mercado, automáticamente se disparan todas las acciones de esa compañía, caen las acciones, por ejemplo, de compañías que trabajan en seguridad informática, porque dicen todo el tiempo, bueno, rompimos la seguridad informática de esto en claro. 10 segundos, en algo que antes llevaba 10 años. Bueno, entonces son estrategias comerciales que hay que tomarlas con pinzas, pero lo que están encontrando es que cada nuevo modelo en realidad sí incorpora ciertas ventajas, ciertos beneficios, mejora la performance en algunas cosas, pero está llegando a un plató. Y parte de la llegada al plató hay que ver cómo se resuelve, van a encontrar la manera de resolverlo, pero parte de la llegada al plató tiene que ver con esto que decíamos antes, que es los modelos no son capaces
de alguna manera, generar contenido nuevo, ser creativos en términos de lo que construyen es sobre la base de lo que ya está. Sí, sí, Pero el sí. ser humano ha construido ciencia sobre, hay un libro que me gusta mucho que es A hombros de gigantes, de Stephen Hawking, y el tipo menciona cómo cada avance científico se construyó sobre la base, obviamente, de un gigante previo, pero hubo un desarrollo genuino, hubo un Sí. desarrollo humano, No, y de hubo un hecho yo creo avance. que el conocimiento humano hoy le sigue, o sea, si bien esto es contradictorio a lo que hablabas hoy cuando iniciaste, pero yo creo que el conocimiento humano, por lo menos en mi rubro, por ejemplo, yo si no le indico a la inteligencia artificial cómo quiero que me diga cuál es el asesoramiento que yo quiero que le dé, no, nunca va a llegar. O sea, si yo le pongo de por sí, No, che, ¿qué harías en esta situación? Está mal la respuesta que me da. Yo le termino sí, diciendo, sí, bueno, quiero que respondas esto y que lo decores. Entonces, él lo que hace inteligencia artificial exacto. es decorarme mi respuesta, pero es fundamental todavía mi participación en esa respuesta, porque no Sin es... contexto, no, tal cual. Sin y contexto no funciona. tal Esa es cual, la parte que hoy, viste, se discute mucho, que es el prompting, esto de, bueno, de darle un buen prompt. O sea, tenés que explicar, exacto. tenés que decir el contexto, tenés que cargarle archivos, tenés que, incluso, pero se está volviendo muy loco. No sé si alguno usó, y ahora me meto con el experimento, pero si alguno usó o probó el Notebook LM de Google, el Notebook LM hay una cosa que a mí me voló la cabeza, es yo puedo agarrar de YouTube, vamos a suponer que, no sé, quiero emular a alguna persona medio famosa que tiene un podcast, lo que sea. Yo puedo copiar 300, hasta 300 en la versión paga de la básica, pero puedo copiarle más, 300 videos, y lo que hace, o sea, me copia los videos a una base de datos y me extrae toda la información de esos videos. Y yo le puedo pedir dentro de ese contexto, pues Notebook LM trabaja dentro del contexto de esos 300 videos, no busca afuera. Le digo, en base a estos 300 videos, armame una persona, armame un prompt para meter en otra IA para replicar lo que hace esta persona en este podcast o en estos videos. Y hoy se usa cada vez más para viralizar contenido. Decir, Sí, bueno, esto se viralizó, vamos a ver qué se viralizó. Se usa todo eso, se carga y se arma un prompt para otra IA para generar contenido viralizable. Lo cual termina siendo, digo, esto medio basura que consumimos, que son, viste, esos reels o esas cosas que son iguales. Vos decís, este tipo sí. está haciendo lo mismo que hace otro, pero en otro Sí. contexto, de otra manera, pero es lo mismo. Y bueno, porque se Gonza, viralizó. metete nomás que son demasiado No, o sea, educados y que vos metés nomás la yo cosa. levanto la mano, la gente no ve, pero no quería cortar. O sea, me parece muy apasionante escucharlos. Me imaginé como una espiral en el cual todo se retroalimenta dentro del mismo espiral sin contenido nuevo. Y eso es un poco lo que está pasando ahora, de que no sabés, cuando vos mirás, consumís redes sociales, consumís Instagram, no sabés qué es real, qué no es real. Cuando ves la guerra, qué es real, qué no es real. Y yo estaba pensando recién, lo miro un poco de arriba o de lejos y pensemos que nuestros bisabuelos para atrás, o sea, de 1900 para atrás, uno nacía y moría y no había ni un cambio. O sea, vos nacías, del día que naciste al día que moriste, no hubo un cambio grande. Tal cual. Hubo alguna guerra, pero vos aprendías de la misma manera desde el día que naciste al día que moriste. A partir de 1900, bueno, revolución industrial un poco antes, 1900, guerras, bueno, empieza a haber toda una transición que creo, y ahí voy a lo que decía José, eh, creo que Nico también lo dijiste. Los especialistas hablan de que el futuro va a ser mejor. Yo creo que también, yo creo que ahí estamos llegando con una armonía, pero esa armonía va a tardar en llegar. Yo creo que estamos en una transición que es dolorosa. Y Todo el sí, hecho de que estemos charlando de esto es doloroso, no sabemos qué hacer. el rol Yo del leí ser un libro de humano, Harari, perdón, hay un libro de Harari que ya quedó como viejo, que se llama Homo Deus, sí, que habla Sí, del futuro del sí, hombre, sí, ¿no? Y él habla de sí. que las carreras del futuro son la filosofía, el sacerdocio, la parte espiritual, o sea, todo lo que la IA no va a Mm, poder suplantar. Digo, wow, ¿no? O sea, yo inclusive lo escucho a ustedes y digo, bueno, acá lo que necesitamos es tener más contenido genuino, sí, más tacto, más sí. contacto, más de la parte de la inteligencia emocional y capaz que el IQ, andás a ver cómo lo medimos, ¿no?
Es que el Así problema Sí, también es que, que somos cada vez más dependientes emocionalmente de la tecnología. O sea, habíamos empezado con como algo inofensivo, que cuántos likes te dicen hoy a la juventud, o cuántos likes tenés, cuántos seguidores tenés, te marca quién sos, digamos, y te marca, ¿entendés? Qué tan exitoso podés llegar a ser. Y, mm, y gente desesperada por likes y por videos y sí, por views. Yo lo he vivido mucho con esto. Yo no era una persona de las redes sociales y me ha tocado por mi trabajo meterme porque no te quedaba otra. Y hoy, con, no sé, casi 70.000 seguidores y demás, pero me tocó mucho interactuar con mucha gente que también está metido con esto. Y claro, vos decís, che, tengo 5.000. Después decís, yo cuando tenía 100 seguidores decía, che, cuando tenga 1.000. Y cuando tenga 1.000, decís, cuando tenga 10.000, imagínate. Y ahora mm, 70.000, ¿viste? Después ves gente que tiene 200.000 y hay gente que tiene 1.000.000 y vos decís, no se termina nunca, ¿no? O sea, claro, es para no, no termina arriba nunca. y esa es la aceptación, o sea, mientras más seguidores tenés, más aceptación y más sentido tiene tu vida. Y ahora encima que no podés escribir un mail solo porque te sentís inseguro de decir, che, no lo voy a ir a mandar, lo voy a pasar por sí, ChatGPT. Yo al principio me acuerdo era decir, bueno, al principio escribía mail en inglés, todo. Cuando apareció esto dije, bueno, voy a chequear mi inglés. Y después, ¿viste? Ahora es imposible yo escribir un Ahora va mail, no todo. lo chequeo Sí, en inglés. Ahora, y después, ahora me pasa que hasta con el español, escribo un mail en español y le paso a ChatGPT para que lo haga mejor, ¿viste? Vos decís, che, sí, mm, está mal eso, está muy mal porque estoy perdiendo mi capacidad de discernir si mi mail está bien escrito o mal escrito, si mi, ¿entendés? Es eso, y cuán sí. emocionalmente somos dependientes de eso, ¿no? mm, Hay una sensación, digo, ficticia para mí que hemos generado con la IA, em, que es, hemos generado una idea de capacidad ilimitada. A mí me pasa Sí. mucho un optimismo exagerado. No está mal ser optimista, pero es un optimismo desmesurado respecto de nuestro uso del tiempo. Entonces uno dice, bueno, tengo la IA, entonces puedo hacer más. Quizás sí, pero no sé si ese más es mejor, ¿no? Y ahí donde yo entro a discutir mucho la calidad de lo que estamos haciendo, en esta vorágine de, bueno, más hay que producir. O sea, al final del día, el sistema sigue funcionando, el capitalismo, yo soy cada vez, y miren que soy un tipo muy crítico a un montón de cosas, pero yo veo un montón de cosas respecto a este capitalismo medio feroz, que es la hiperproductividad y a dónde nos está llevando, la IA está colaborando con eso. Bueno, ahora mm, vamos a poder hacer mucho más con menos gente, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos prescindiendo de gente. Pero ese más que hacemos, yo estoy discutiendo muchas veces, ¿es mejor? ¿Cuánto de las interacciones y de todo lo que tenemos en una reunión y todo, tienen que ver con algo, una construcción genuina y cuánto tiene que ver con usamos IA para todas las reuniones, más usamos IA para transcribir, más usamos IA? Cuando uno Sí. termina el día dice, es tremendo, ¿viste? Eh, y me quedé pensando, si no vieron una serie, seguramente la han visto, pero Black Mirror, es una serie que a mí me genera muchísima angustia, ¿no? Hay muchos capítulos que son difíciles de ver, Yo dormí una, pero una semana con una olla en la cabeza después de ver Black Mirror, así, es para que, terrible, es para que no me terrible. traqueen lo que estaba pensando. No, a Es, mí me es encantó, terrible, me pero encantó porque es muy es, real. es muy buena, pero fíjense cómo de a poco algunos capítulos, esto que decías de los likes, ese capítulo que no lo vamos a Sí, spoilear completo, pero sí, mírenlo, donde de golpe había un implante y ese implante actúa como una especie de Facebook donde uno va viendo y te aparece la persona, el nombre, la dirección, los likes, y en función de los likes la gente tenía diferente estatus social. para Y poder estamos de acceder a a un poquito alquiler, para poder acceder a muchas para cosas. todo, para un score crediticio. Estamos entrando en una situación, miren, les cuento una cosa que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Estados Unidos está siempre fue un país bastante distópico. Em, Hoy, para conseguir una visa de estudiante en Estados Unidos, esto pasaba ya desde el año pasado, yo me fui de intercambio con una visa J1, la visa, creo que era J1, o sea, una visa de estudiante para intercambios. Em, Hoy, para conseguir esa visa, están revisando tus redes sociales y han denegado visas, imagínense un pibe de 16 años opinando en Twitter por ideas antiamericanas. Entonces, ¿hasta qué mm, punto también lo que nosotros generamos, y eso lo hacen obviamente usando estos algoritmos de IA, porque es imposible que un ser humano esté buscando todo, pero van buscando, buscan palabras clave, cuando encuentran datos que son antiamericanos, entonces denegan visas a estudiantes
por opiniones, de vuelta, piensen en las boludeces que uno pensaba cuando tenía 15, 16 años, y Sí, nosotros las pensábamos y las decíamos en un grupo acotado. Hoy las tirás a a Tal una cual. nube, las tirás a una red social y eso queda para siempre. Entonces digo, qué loco cómo el mundo está mutando a eso. Em, pero bueno, si quieren me meto 2 minutos en esto de los experimentos, lo que hablábamos al Sí, principio. vamos de lleno, eso le iba a decir. por Estamos favor. mitad del episodio, vamos a meternos de lleno en... Dale, quiero hacer una nota Dale, al termo de José que nadie lo ve. Es una lástima que nadie lo pueda ver. impresionante. O sea, el Me color, encanta. bueno, quiero contarles que esto estaba en un outlet y bueno, Eh, era barato, Es un chicos, era termo barato, es rosado. bueno. Es un un termo tema, sí, rosado. Ajá. imagínense que está en rosado, yo se lo compré a mi mujer No, pensando de rosa, ¿viste? Yo sigo siendo una persona muy tradicional. em, y me dice, ah, pero es muy rosa. A mí O me sea pasa lo que mismo ni con Cort. siquiera. No le, bueno, pero rosa el le Inter gusta, de pero no Miami tan es rosa, o rosa. sea, está todo bien. Es muy rosa, me dijo. O sea que sí, es muy rosa. Alguno que vea el video lo va a poder apreciar. Pero bueno, me meto 2 minutos en esto de lo que podríamos llamar el experimento holandés o esto, algunos datos finos. Sí hay que aclarar porque por ahí van a leer notas que, bueno, arrancan diciendo que el algoritmo, la IA siempre le ganó a los humanos. Eso no es así. Hay una primera edición en 2018 en la que trabajan con pepinos y un equipo que se llamaba Sonoma, que tenía un algoritmo de aprendizaje, bueno, importante, desarrollado. 2018, estamos hablando, van a ser, o sea, hace 8 años de esto. Y en ese caso la idea era maximizar la ganancia. Logró 24, casi 25 euros por metro cuadrado de ganancia. Ese era un algoritmo, o sea, estaba todo manejado ese invernáculo con algoritmo. Los humanos habían logrado alrededor de 21 euros por metro cuadrado. O sea, un 17% más de ganancia para la máquina, pero en esta primera edición los humanos quedaron bastante bien parados. Pelearon de igual a igual, incluso hubo muchos equipos de IA que quedaron por debajo del humano, lo cual, bueno, estuvo bastante bien. Vamos a movernos 2 años después, año 2020, 6 años pasaron. Tomate cherry, este es el que contaba al principio, hubo 6 meses de cultivo, los 5 algoritmos que trabajaron ahí, todos superaron al ser humano. El ganador fue un equipo que se llamaba Automatos, que logró más del doble de ganancia neta, que es lo que decía al principio. ¿Por qué? Bueno, acá lo que hicieron fue optimizar en forma simultánea todos los recursos que había, la calidad del fruto, el uso de lo de los recursos, había sensores que medían la humedad ambiente, regulaban la temperatura, regulaban el flujo de dióxido de carbono. Entonces, Todo desde una computadora central que regulaba todo. exacto, era un grupo había un grupo de seres humanos también tomando algunas decisiones detrás de esa compu, pero era un algoritmo, o sea, todo Claro. trabajado por el algoritmo. El algoritmo decía, hay que aumentar un 5% el riego, ok, se aumentaba un 5% el riego, o sea, estaba todo controlado. Los humanos en este caso, en el de los tomates cherry, produjeron parecido contra el ganador, o sea, 13,5 kilos contra el que ganó, estaban 14,4, pero gastaron mucho más en calefacción y mano de obra. O sea, Ujú. la IA en ese caso lo que hizo fue encontrar un balance que el humano no vio. Produjo similar, terminó de rinde, pero gastó mucho menos recursos. Nos movemos al 2022, la edición 3, también publicado, todo esto está publicado en la revista Sensor, y acá hubo sí un giro interesante, porque acá esto de lo impredecible y del ojo humano, cómo el ojo humano puede hacer un aporte interesante. Acá gana un algoritmo que se llama Koala. En este caso, el equipo humano queda segundo. De vuelta, no está tan mal. Y hay un algoritmo de IA que se llama Monday Leches que pierde plata. O sea que tuvimos un poco de todo. Tenemos algunos que funcionaron peores. Y en este caso cerró el ciclo con algo así como 50 centavos de dólar menos por metro cuadrado de ganancia neta. O sea, un dato negativo. Y acá en esta parte lo que fue interesante es que, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque al final del ciclo se dieron condiciones, a pesar de que estaba en un invernáculo, se dieron condiciones de altas temperaturas. Entonces el equipo humano, viendo eso y viendo que el cultivo de lechuga no tolera esas altas temperaturas, adelantaron la cosecha. Y la IA no logró, digamos, anticiparse o, bueno, estar haciendo esa observación visual, que es esto de lo artesanal, ¿viste? Que a veces hablamos. Em, es como que la lectura fácil detrás de todo eso, podríamos decir, bueno, la IA
es mejor que el ser humano. ¿Sí? Vimos ejemplos de que no, dentro de estos, incluso en 2022, habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? En la próxima edición, porque se van poniendo cada vez más refinados, pero la conclusión final de este último paper, específicamente el de lechuga, es que la IA ganó o gana cuando las variables están relativamente controladas. Cuando no hay nada, fíjense, un invernáculo, condiciones controladas, pero cuando no hay nada inesperado. Cuando apareció en la edición esta de la lechuga, el segundo ciclo que se hace en condiciones diferentes al primero por esto del aumento de temperaturas, casi todos los algoritmos terminan cosechando tarde la lechuga. Mm, ¿Por qué? Porque los modelos no pudieron anticipar el cambio. ¿Quién mm, cosecha en el momento justo? El ser humano. O sea, una referencia humana que dice, mira, esto está para cosechar. El algoritmo, por más que usaba cámaras térmicas, cámaras, sensores NDVI, todo eso no lograba definir si concretamente estaba para cosechar, porque faltaban en teoría 3 semanas para la cosecha, era un montón. Entonces, cuando empezamos a movernos en estos outliers, en estos extremos o en estas sí, situaciones muy nuevas, la, cuesta que pre- la IA responda. la pregunta, José, ahí ¿es una limitación que pensamos que nunca la IA será capaz de reemplazar o son cuestiones un poco más detalles que se están trabajando, como veíamos el video cuando recién apareció la IA, que Will Smith comiendo pasta y Will Smith comiendo pasta ahora? O sea, nos reíamos en ese momento y hoy ya no nos reímos, ¿viste? O sea, hoy Sí, incluso nos da miedo quedar como boludos si no nos damos cuenta que un video es ahí y se nos cagan de risa porque nos dice, ¿cómo no te vas a dar cuenta que era inteligencia artificial? ¿Viste? O sea, primero nos reíamos de las abuelas que no se daban sí, pero cuenta y ahora nos está pasando a nosotros que hay veces que caes, ¿viste? Y decís, uy, no me di cuenta que Sí. era inteligente. Bueno, vamos, eh, vamos a llegar en esto de los videos, vamos a llegar a un momento que no vamos a poder distinguir, pero yendo puntualmente a la pregunta, la respuesta corta es que hoy no, o sea, hoy es difícil poder, como digo, generar, extrapolar, que la IA extrapole correctamente. O sea, que yo le plantee todas las condiciones controladas, le digo, bueno, mira, pero ahora pasó esto que es algo inédito. ¿Qué hago? Va a costar mucho más que tome una buena decisión en ese contexto versus si yo le estoy pidiendo que interpole. Que diga, bueno, esto es algo que ya pasó, o sea, che, hay un ejemplo de una cosecha que se demoró y entrené al algoritmo porque cuando hay condiciones de alta temperatura yo lo entrené para que anticipe la cosecha. Entonces el algoritmo ya tiene un punto de referencia y va a sí. usar ese punto de referencia. Cuando no tiene punto de referencia y tiene que hacer algo nuevo, algo que nadie hizo o que quizá alguien hizo, pero no tiene cargado dentro de su base de datos, no tiene un paper, no tiene un entrenamiento previo, ahí es mala. Pero hay que ver cuánto tiempo dura. Hay Mm. que ver, incluso hoy lo que se está discutiendo es estos modelos LLMs por Large Language Models, que son modelos grandes de lenguaje. Estos modelos LLM, vieron que hoy, no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando trabajas con la IA, empezás una conversación, se empieza a poner larga, por ahí estás trabajando en un documento o en un texto o en algo que querés mejorar, y se hace larga, 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 y en un momento al final ya empieza a decir estupideces, se Sí, es confunde, peor, como que va para hasta atrás. que va para atrás, hasta que en un momento es como que uno dice, che, esto no va. ¿Eso por qué? Porque en esas conversaciones largas, hoy la IA lo que hace es lee toda la conversación anterior, o sea, lee todo el contexto para darte una respuesta. Por eso te dice, bueno, es mejor trabajarlo por porciones, es mejor ir cortándolo, o decirle, bueno, llegamos hasta acá, armame un prompt para seguir la conversación en otro lado. Eso está por cambiar. Cuando eso cambie, lo que va a permitir es primero no consumirte todos los tokens, toda esa energía que estás usando y básicamente quedarte sin, al final del día decir no tenés más o tenés que pagar para ampliar tu uso. Y por otro lado, va a ser mucho más eficiente porque va a poder acceder a eso, por ejemplo, un libro, un texto, fuera del contexto de la conversación actual. Eso ya está trabajándose, va a ser realidad, pero de vuelta, yo no sé, Nico, para mí, hasta dónde, em, digamos, esto del hasta dónde vamos a poder invadir algunas cosas que para mí son del ser humano, que es esto de la capacidad analítica, la creatividad. ¿Y sabes qué? eh, De la capacidad de hacer las cosas mal cuando es necesario que se hagan mal. sí, ¿Entendés? Cuando por una es cuestión cierto. humana, ¿viste esos consejos que por ahí, cuando todo viene rápido y hay una persona mayor que te termina dando un consejo de vida que decís, che,
en realidad sí no tengo que, en realidad no tengo que seguir, tengo que Mm, bajar un poco los decibeles y entender que la vida Sí. pasa por el simplemente estar mm. sentado. Hoy veía un video de un chico que dice, hacía una broma, le dije a mi abuelo que lo pasaba a buscar a las 10:30, son las 10:15 y está ahí sentado mirando al horizonte. Y uno que decía, mirá, ¿sabés qué está haciendo tu abuelo? Posiblemente en esos 15 minutos tu abuelo no haga nada, simplemente sentarse mirando al horizonte sin pensar en nada, que es la capacidad que nosotros perdimos, porque no podemos estar Mm. 15 Tal minutos cual. sin pensar en nada o sin hacer nada, digamos. Necesitamos estar todo el tiempo haciendo algo, digamos, ¿entendés? Entonces, esas pequeñas cuestiones de decir, che, no quiero ser más eficiente, quiero ser más humano, quiero que esto se haga de una forma más humana, creo que ahí es donde nosotros ganamos, ¿no? Porque no buscamos la perfección, sino... Sí, Gonzalo, eso te iba a decir, que te veía con cara muy No, no, porque preocupada, quiero que quiero termine, saber tu no, opinión. quiero que termine, Nico, perdón. No, no, pero ya está, eso es lo que quería decir, pero No, hace rato te iba a lo- decir que te veía con cara preocupada, quería saber cuál era tu opinión de todo esto. no, yo estoy preocupado, no quiero romper el tren de la lógica que están poniendo ustedes. Voy a decir algo un poco disruptivo y paradójico. Otro autor argentino que se llama Oppenheimer, lo deben haber escuchado. Sí. Bueno, ya yo en uno de los libros de él, él decía que para el 2015 iban a haber camiones que andaban solos por las rutas creo que era, no sé, era un estado de Estados Unidos. Mm. 2015, estoy hablando hace 11 años. Y eso pasó, en ese momento estaba pasando, pasó y debe estar pasando a otro nivel en otras partes. Robots en Japón, a Tokio, a un restaurante tiene un robot. Ahora, en Corrientes, donde estoy viviendo ahora, hace 10 años que está eh, toda la salida del aeropuerto, hay 10 kilómetros de autopista que no están hechos y es todo tipo 1950. O sea, lo digo para hacer el contraste. O sea, hay varios mundos y yo creo que hay sesgos que vale la pena tener en cuenta en esta transición que estamos viviendo hacia el 2100. Yo tengo la suerte de trabajar con productores familiares, ahora estoy trabajando con Tetra Pak y eso me permite ir a muchos lugares. Estuve en Ecuador hace poco. Mm. Fíjense esta estadística. Hay 112 millones de tambos de lecherías en el mundo. Hay 1 billón, o sea, 1.000 millones de personas Sí, viven en tambos Qué o en locura. lecherías en el mundo. Y yo me encontré con la siguiente situación. Lecherías de 2, 3, 4 vacas, produciendo 4 o 5 litros por vaca, con vacas que por ahí estaban con sed, con suelos pobres, empobrecidos, con vacas con hambre, con la posibilidad de duplicar la producción rápidamente con algunos cambios. Entonces yo digo, imagínense el potencial que hay en esas familias, en la producción, pero yendo a nuestro tema, la vida de esas personas. Me encontré con chicos jóvenes que están muy lejos de la IA, o sea, ellos están viviendo sí. ahí, trabajando con su familia. Entonces yo creo que esto, esto es como una cosa que nos va arrastrando, hay mucha cola atrás de cambios que están más en los 50, 60, 70, 90, en los 90. Vamos a ir hacia allá, pero por ahí empezamos a jerarquizar un poco lo que decía José antes de él, la inteligencia emocional más que el IQ. Y yo le agrego algo, yo soy entrenador de chiquitos de rugby, y la otra vez conversando con otros entrenadores decíamos, pará, o sea, el acto de rebeldía más grande de los chicos hoy es ir a entrenar. Tal Hoy un cual. chico de 10 12 años que vaya a entrenar se diferencia. Es un ¿Sí? montón. Cuando nosotros vivíamos en la calle. O sea que por ahí, con este comentario que creo que ya es mi último comentario, quería como también ser un poco disruptivo a poner el contrapeso. O sea, ¿qué está pasando en todos los poblados del mundo, incluido Asia, África? ¿Y qué está pasando con lo que nosotros vemos? Porque también corremos el riesgo de tener un sesgo. Es similar a lo que pasó, Gonzalo, lo que vos mencionás es similar a lo que pasó con el mismo sistema que no pudo entrar a esos lugares. O sea, es decir, a ver, pago débito automático y qué sé yo. Hay lugares donde Mm. nunca entró, hay lugares donde hoy se sigue manejando. Entonces, por ahí la Cash. inteligencia artificial, claro, la inteligencia artificial capaz que, ¿cuántos somos los que estamos hoy metidos y tenemos eso con la inteligencia artificial? Capaz que somos un 3 4% de la comunidad mundial, cuando en realidad hay una realidad allá afuera que escapa a lo que la inteligencia artificial puede llegar. O sea,
piensen en un pueblito ahí en Ecuador, metido en medio de la selva, y qué sé yo, que vos decís, la inteligencia artificial tomó en su algoritmo la realidad de esa persona y yo creería que No, no, o muy poco. Entonces, yo creo que esto también, la inteligencia artificial va a tener esa limitante de entrar a ciertas realidades, de decir, capaz que tienen conocimiento terrible de tambos tecnificados y sí. robóticos, pero cuando lo lleva a la agricultura familiar y que va a querer extrapolar lo que sabe a Nico, eso y no le va, además, se le van a quemar los códigos. además sumale el peso que tiene India y China. O sea, que Sí, tenés sí, casi la sí, mitad de la sí. población ahí. O sea que bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ahora antes nos quedan 15 minutos y quería un poco, no quería dejar de entrar un poco en esto de las tecnologías, que seguramente vamos a tener que hacer un segundo capítulo, pero quería, ¿se imaginan ustedes, jugaron el FIFA alguna vez? Sí, Yo no, pero mi hijo sí. FIFA 98, sí, ¿se sí. acuerdan? Ese debe haber El sido primero que nuestro. jugué creo que fue el 97, sí, en Y el CD. 98 ese, Y I get no el right. 98. Na, 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 na. Sí, buenísimo, Qué juegazo. buenísimo. Bueno, ¿se Juegazo. imaginan si, bueno, una cosa es jugar al fútbol, otra cosa es jugar al FIFA, ¿no? ¿Se imaginan si que el tema del mundo de la lechería sea como el FIFA, jugar a un jueguito? Tengo que decirlo porque esto me voló la cabeza, lo que hablando de todas las tecnologías que están midiendo toda la inteligencia artificial es, hay una nueva tecnología en la cual los tambos van a ser digitales, ya no van a ser reales, o sea, la persona que maneja, que toma las decisiones va a haber vacas que no son reales, que son digitales. No sé si la va a ver a través de la computadora, si van a ver unos anteojos, no sé cómo será, pero en Canadá y en Melbourne, Australia, pero sobre todo en Canadá, que la mayoría de los estudios están ahí, están trabajando en esto que se llaman las Digital Twins. Digital Ujú, Twins es básicamente vacas que van a ser hechas de forma digital en una computadora, en una plataforma, un tambo, imagínense, con 200 300 vacas, todas, cada vaca individualizada en ese software, en ese juego, en ese FIFA de vacas. Y claro, ¿qué va a pasar? Se está trabajando, estos estudios están haciendo a través de collares, a través de cámaras de movimiento, a través de bolos ruminales, a través de todo tipo de tecnología que hoy está disponible, están ujú, tomando muchísimos datos de estas vacas reales. Entonces, lo que está haciendo este programa a través de resultados históricos, lo que están tomando ahora es poder llegar a predecir entonces lo que va a pasar, lo que quieren llegar, que todavía hay algunas de estas empresas que estuve viendo que ya empiezan a sacar por ahí prototipos individuales de vacas, pero lo van a lograr ujú. saber y predecir, decir, che, bueno, esta vaca X, ¿qué pasa si le cambio la dieta y le aumento un 15% la proteína? Sí. Y te va a Ujú. tirar todo. Entonces vos vas a tener la posibilidad de hacer, no sé, 10 escenarios distintos. Bueno, el aumento de la proteína, el aumento de la energía, el aumento de la fibra, le cambio al a un ordeño por día en vez de dos ordeños por día. Vas a poder hacer tantos escenarios como quieras predictivos de qué pasa con esa vaca o qué pasa con ese grupo de vacas. Y te va a Es un decir simulador de vacas. un simulador que te va a decir, Ah, o sea, vos vas a wow. estar manejando el tambo una semana antes de que pasen los Eh, sucesos, de decir, bueno, en una semana voy a cambiar a un 7,5%, voy a aumentar 2,5 kilos de expeller de soja porque me voy a quedar sin proteína y va a caer mi producción de leche. Entonces, hago el cambio pronosticando de acá a los 5 días. Ya no va a ser una cuestión de decir, bueno, cambiemos porque algo está mal, sino va a ser algo, Tal nos cual. anticipemos a ese cambio Muy bueno. y así va a ser con el tema de alimentación, si tienen que ir a inseminar o no, si tienen que, todo va a estar ahí. Sumale, Nico, sumale la genómica. Imagínate con análisis genómico tenés, o Exacto, sea, la genética también va a estar metido. claro, Está ese metiendo la gemelo genética. es una réplica casi exacta de una Exacto. vaca, sabés predisposición a enfermedades, sabés Exacto. respuesta a ciertos estímulos. Ya sabes que Em, esa vaca, por cómo se maneja, sabes que cada vez que ella muestra estas reacciones porque está por entrar en mastitis, entonces vos ya vas a tener, Tal cual. vas a estar adelantado a todo lo que va a pasar en tu tambo real, con todos estos sistemas predictivos, vas a poder jugar y vas a poder tomar todas las decisiones malas y buenas que quiera para Nico, decidir ir ganando. eso es un poco lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, las decisiones de gestión, por ahí se las confiamos a un algoritmo
y de repente toma más jerarquía los trabajos manuales, los trabajos de Tal cual. ejecución, ¿no? Tal cual, va a haber directamente una computadora que te va a decir, che, no hay un porqué, pero en 3 días tenés que cambiar esas vacas de potrero a tal lado y aumentarles 1 kilo de grano y ordeñarlas una vez al día. Y esta vaca que hoy está dando leche, en 5 días se tiene que ir al tambo porque ya no va a servir. Y así, viste, básicamente todas las órdenes van a venir bueno, desde un algoritmo y justamente el que ordeña, bueno. Hoy lo podemos, digamos que lo podemos reemplazar con un tambor robótico, pero el que arregla el tambor robótico, el que va a ver el tema de la pastura, el que, bueno, ya va a llegar, yo creo que la robótica no terminó reemplazando al ser humano, no No, creo que a no en estas 100. alturas, no creo que a estas alturas la robótica termine, bueno, capaz que con la inteligencia artificial en conjunto, capaz que en algún momento sí, pero lo veo más difícil, lo veo que hoy no sé si lo veo, pero bueno, pero esto a mí me voló la cabeza porque tanto que yo me acuerdo que cuando salían tecnología, con los mismos collares, decimos, wow, mirá, y esto te das cuenta que recién es una puntita del iceberg de lo que se viene, Sí. porque va a ser todo Ahora, digital. te tiro, vamos, el contrapunto distópico. Em, Llevemos esto al extremo. Imaginemos, digo, no sé, en 100 años, todos los tambos, todas las lecherías, gemelos digitales, una especie de Sí. un jueguito, un simulador de Así como tambo, un el Golden simulador Cow, ¿se lechero. acuerdan que Gonza cuando ustedes le cansaron así tipo que íbamos a conferencia Sí, con sí, un, sí, ¿cómo se llaman Claro, los muñequitos? Bueno, lo mismo con las exacto, vacas. con un avatar. Bueno, el imagínense, avatar. ¿no? Que todo eso llevado al extremo de 90% de los 90, 95. eh, Primero hago un paréntesis, Gonza, esto que decías. Yo coincido que hay un montón de tambos y de sistemas que son minifundistas, que son pequeños. Hablamos en algún momento esto, me acuerdo del libro este Small is Beautiful, ¿no? Y Sí. esto va mucho de la mano de el- como una vuelta a lo tradicional en la agricultura, decir, che, la agricultura es arraigo, la agricultura es familia, la agricultura, hay un montón de cosas metidas dentro de la agricultura que cuando Mm, la llevamos a una agricultura, un tambo, una lechería manejada por una máquina, por un robot, por una IA, medio que despersonalizamos todo eso, pero la tendencia mundial, estaba mirando los datos de Argentina incluso, es a la concentración. Yo mm, no sé si eso es bueno, de hecho cada vez pienso que me parece que no es tan bueno, o sea, hay un montón Mm, de cosas que se pierden, pero volvamos a pensar esto que planteaba. Imaginemos todas las lecherías, un gran porcentaje de lecherías, sobre todo las grandes, manejadas de esa manera. Imaginen lo que implica para la industria va a estar vinculada a esto, tener el conocimiento cabal de cuánta leche se va a producir, de cómo se va a producir, de cuándo va a aparecer un pico, de cómo puedo maximizar mi renta, mi utilidad, porque sé que, bueno, este ahora va a producir más porque tiene más pasto, entonces puedo bajarle el precio y total, digo, ¿hasta qué punto eso estamos como en esta espiral, lo que mencionaba Gonza, una espiral descendente en la que, claro, el alimento tiene que costar cada vez menos porque vivimos en un mundo en el que hay que consumir otras cosas y la plata viene por otro lado. Pero, ¿dónde, dónde termina eso? Digamos, ¿dónde queda el agricultor? ¿Dónde queda el productor? ¿Dónde tal queda esta cual. figura, viste, del abuelo que vino a trabajar el campo y del gringo de la zona nuestra que labura y digo, ese arraigo se pierde. No, y de hecho, Y yo creo que llevemos esto, se hace una encuesta a todos los granjeros del mundo, si están de acuerdo con que el farming vaya para ese lado, te aseguro que vas a tener un 95% de no. O sea, te lo voy a que decir pasa que es no. que lo preocupante acá es que no sé si es tan importante, porque a ver, hay una realidad que siempre hablamos de esto de que es necesario que el mundo, el futuro necesita cada vez más proteína, y vos decís, che, con Sí, este sistema, ahí está la defensa de decir, che, con este sistema vamos a duplicar la cantidad de leche que se produce en el mundo, no va a haber hambruna, no va a haber, pero ahora no van a ser granjeros, porque uno se imagina al granjero utilizando esta tecnología. Yo no sé si va a ser el granjero el que va a implementar esta tecnología. Para mí va a ser una empresa multinacional que tiene 500 tambos y distribuido bueno, en el mundo, que está manejado, centralizado desde un punto central, ¿no? y ahí voy, ¿no? Imagínate, y termino, que esta era la idea final, creo que estamos medio ya llegando Sí. al final, pero imagínense.
O sea, estamos todos convencidos de que la IA hoy es un fenómeno que no hay un precedente histórico. O sea, no hay nada, esto que decía Gonza, ¿no? Cómo el mundo fue relativamente estático durante muchos años y hoy la velocidad a la que ocurren los cambios, estamos entrando en un modo exponencial difícil de entender, difícil de que el ser humano se adapte. Antes había 10, 20, 30 años para adaptarse a un cambio. Esto está cambiando en forma dramática. No sé, miremos, las compañías tecnológicas despiden el 20% del personal de un plumazo y la compañía sigue funcionando, y es más rentable. Entonces, eso está pasando. Ahora, imaginemos que, no sé, estos fondos de inversión, cada vez hay más guita concentrada, y que venga un fondo de inversión y diga, voy a comprar 10 millones de hectáreas en el Cono Sur, en Latinoamérica. Y esa decisión está decidida desde una IA, desde un servidor, un analista, un agente que nunca pisó el barro, solamente conoce la imagen satelital, el dato del suelo, un par de cosas, un montón de información, obviamente. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la producción, lejos de quedar en manos de un agricultor, que para mí sería lo deseable, porque de vuelta volvemos al tipo que tiene el arraigo, al tipo que ve cómo se produce el alimento, que hay como hasta una dedicación diferente a que todo eso te lo maneje una máquina? Sí. Entonces, creo que ahí hay un riesgo real, em, en un montón de ámbitos, podríamos decir éticos, pero hasta dónde también eso te maneja, si pensamos el alimento es algo básico, la seguridad alimentaria en manos de un algoritmo. No, y te voy a Yo decir una digo, cosa, te voy a wow, decir una cosa ahí, José. Todavía no hemos llegado al punto en el cual la inteligencia artificial está yendo en contra de los intereses del ser humano. O sea, todavía no ha habido, porque a ver, a cada acción hay una reacción. Entonces yo creo que en el momento sí, en que la inteligencia artificial empiece a meterse con ciertos intereses del ser humano, del bienestar general, va a haber resistencia. Va a haber una sí, resistencia del ser humano natural a resistirse a esos cambios que vienen para ser mejor, que en realidad no lo están haciendo. Y también, o sea, va a terminar eso, el ser humano mismo. Yo te digo un ejemplo acá en Italia, que me gusta mucho, que es la comida acá en Italia, en general, las verduras y todo. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero tienen, por ejemplo, el tema de usar conservantes y esas cosas. En Italia hay una sí, ley que te limita el cuánto se puede, entender, procesar y todo eso. Entonces son, y eso por eso, viste que la vida mediterránea que viven mucho sí, más, sí, la tiene, dieta es ti- tiene, mucho la más longeva. tiene la aplicación de que los alimentos son un poco más naturales. Y es cierto, yo lo he visto y me encanta salir acá a comprar. Todavía existe eso de salir a la verdulería, la señora Ujú. que va, la nona italiana que te prepara la pasta. Entonces, yo creo que en ese sentido, por más tanta tecnología que ha habido, había un gobierno, un país que dijo, che, a nosotros nos gusta cocinar bien, no nos gusta la comida chatarra y vamos a mantener eso y este es nuestro Y interés. un bien cultural. Entonces, claro, una cuestión cultural que no hay discusión ni política ni cultural, de decir, che, esto se mantiene como está, ¿entendés? Punto. Y se mantuvo. Entonces yo creo que en ese sentido va a ir cada comunidad, va a ir tomando sus determinaciones, es decir, seguramente va a haber una cultura más, no sé, estadounidense. Yo capaz con esto ya no puedo sacar la visa de turista, pero lo que voy a decir, o la visa de estudiante, Guarda, pero guarda. capaz que va a haber una cultura que así, no, no, mientras más rápido sea, más fast food, mejor, más comida, que coman lo que sea. Pero va a haber otras culturas que van a priorizar su bienestar según su cultura. Esperemos que sea así, ¿no? Yo apunto a que una vez más la cultura y el arte y la filosofía terminen salvando al mundo, ¿no? O sea, Sí, me apoyo en eso, porque al fin y al cabo, para mí, después de tantas cosas que uno pasa en la vida, terminas dando cuenta que la filosofía, el aprendizaje, el conocimiento, la cultura y todas esas cosas terminan siendo las cosas más fundamentales y más genuinas que tenemos en este mundo, en este paso que damos por este mundo, ¿no? Después la plata, las cuestiones materiales, cosas terminan siendo, por lo menos para mí, después de una reflexión de vida, digo, secundario. terminan siendo secundarias y lo que más me apasiona de este mundo es eso, es el arte, es la cultura, es el aprender, el conocer, el ver, el ser espectador de lujo, de todas estas cosas. Y creo que el ser humano eso nunca nos lo van a poder robar. Conza, escucho tu reflexión de todo esto. No, coincido, Nico. O sea, creo que ahí estuvo bueno bueno, esperemos a ver qué dice la audiencia, ¿no? Pero estuvo interesante ser parte de esta charla, muy interesante. Eh, eh, Son contrastes, o sea, es como el futuro del pasado, todo junto, y una combinación de lo más básico y lo más importante, son los vínculos,
el tocar, la filosofía, el arte, combinado con la parte buena de todo esto, que es la posibilidad de hacer más fáciles las cosas de los procesos, las decisiones de campo, en el caso del campo, pero eso trasladado a cualquier industria. O sea que esa combinación, ir siempre, por un lado, ir a lo básico y por otro lado, ir apalancándose con lo nuevo, y es lo que, ese punto medio es lo que me parece que va a ser la clave de la felicidad o del bienestar para adelante. Eh, y siempre la nube de incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos? Por eso ¿Deberíamos tener coincido miedo o que me no? parece miedo. ¿Deberíamos tener miedo? Yo creo que sí, miedo pero, o respeto. Eh, y creo que está bueno para hacer otro capítulo invitando a un especialista capaz que nos arroje un poco de luz, porque a mí me quedan un montón de Sí, dudas. Sí. sí, sí, para pensar. Sí, yo creo que, digamos, a mí me da un poco de temor, eh, pero o sea, hay dos formas, ¿no? Por un lado es que esto que decís, Gonza, me da esperanza que hay ciertos procesos, ciertas cosas que van a poder optimizarse y que nos van a ayudar a estar mejor, pero hay otras cosas que si no empezamos una especie de resistencia, ¿no? En esto yo no soy, últimamente estoy medio anarquista, pero si no arrancamos una Otro que no va a poder resistencia volver medio, a Estados Unidos. otro que no, otro que no entra. Digo, si no tenemos un poco un espíritu medio de resistir ciertas cosas, medio de cuestionar, discutir, em, nos pueden llevar como rebaño, ¿no? Ujú. Para ciertos intereses que yo dudo que sean los mejores para, como decís vos, Nico, la cultura, para la gente. Entonces, bueno, también pensarlo desde acá. Y si me dejan, termino con una especie de bonus track ahí que tenía, que era un Por favor. ejercicio final para pensar. em, Pensando, ¿no? ¿Qué cosas vieron? Hablamos mucho de cómo la IA puede reemplazar ciertas cosas. Entonces, si quieren los oyentes, lo que podrían hacer es dos listas, ¿sí? Una lista en una hojita, ¿no? Anotar. En una lista, la lista A serían tres decisiones de manejo, tres cosas, si están en el campo, que tomen regularmente y que le podrían explicar a un estudiante, a una persona de a pie, en 5 minutos. O sea, hago esto y lo hago por esto y aquello, y todo el razonamiento detrás. ¿Por qué lo hacen también? ¿No? Bueno, yo hago esto por esta razón. Y en una lista B, la lista o al lado, tres decisiones que tomen, pero que no tienen forma de explicarlas bien, que están más basadas en la intuición, en la experiencia acumulada, en, bueno, todos los años que caminé el lote, algo que por ahí sienten, ¿no? Esto de uno dice, cuando va caminando el lote va sintiendo cosas, va oliendo cosas que no se Mm, podría codificar tan fácil. Detrás de eso, de la lista A, eso es el algoritmo. El algoritmo puede aprender todo eso. Y probablemente ya haga todas esas cosas mejor que vos. Mejor que vos, mejor que yo. Las decisiones de la lista B, eso es el valor humano, el valor agregado. mm, El conocimiento tácito, el conocimiento de campo. Eso no lo captura un sensor. Entonces, digo, el trabajo para nosotros, como técnicos, como parte del agro, es que en los próximos 10 años hagamos crecer la lista B, que mm, hagamos crecer esas habilidades que van más allá de lo que pueda definir un algoritmo. Si nosotros logramos eso, ¿no? Si logramos eso, vamos a poder vencer al algoritmo. Porque el día que la lista B esté vacía, si un día decimos, che, no mm. hay nada, listo, ya está. El algoritmo reemplazó eso que Exactamente. vos hacías y lo Bien, fue haciendo sin que te dieras cuenta, en forma muy gradual, o quizás, bueno, en algunas cosas más rápido. Pero pensemos un buenísimo, poquito de eso. Con eso buenísimo. eh, Bueno, termino gente, la reflexión. un gusto charlar, le Buenísimo. agradecemos a todos los que están del otro lado. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Nos Fuimos al Pasto, temporada 2 para seguir hablando de todas estas cuestiones que nos cruzan de lleno y que nos dejan con más dudas que respuestas. Perdón si no les pudimos dar muchas respuestas y si les dejamos con más dudas, pero ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Así que bueno, saludos a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Abrazo, chao, gente. chao.